formas de autoría y participación que existen en la ley. Usted nos hizo un listado de 5 formas: autor inmediato, coautor, instigador o inductor o determinador, incluso cómplice o auxiliar. Que hay formas propias del sistema mexicano que encontramos y y estas son autor intelectual, autor indeterminado, que sería el cómplice correspectivo, el autor del delito emergente, el agente provocador. Este último sería, así yo lo entendí, solamente en la que es delincuencia organizada. Nos hizo mucho énfasis en que como abogados no utilicemos el término copartícipe, ya que no sería lo más adecuado. Nos dio la definición de lo que es, en este caso, el autor inmediato, lo que nos dice el código. Y me gustaría que algún otro compañero también participara para no llevarme o abarcar todo. Creo que hasta ahí, o si ustedes quieren, yo les sigo. Usted sigue, licenciada, con mucho gusto. Gracias. Ok, bueno. Nos mencionó también usted que en este caso lo que es el autor inmediato es aquella persona que realiza por sí la conducta descrita en el código. Es el sujeto que materializa la conducta típica que está incluida en el código, en la ley, vaya. Nos dijo usted que todos los tipos penales admiten la autoría inmediata. Y bueno, nos dio algunos ejemplos en donde definitivamente solamente pueden ser delitos de propia mano. Ejemplo, la declaración falsa, la violación, así como todos los delitos culposos. Recuerdo que también nos dio lo que es la autoría inmediata, que es el que lleva a cabo el delito sirviéndose de otro. En este caso, hablábamos de el hombre del frente o el hombre de atrás. El del frente es el que materializa la conducta típica descrita. ¿Alguien que quiera participar o le sigo? Siga usted, licenciada. Gracias. Usted puede terminar toda la síntesis. Ay, Dios santo. Ok. Nos dio, por ejemplo, que nos planteó un ejemplo de que si usted le solicita a alguno de los alumnos que le lleve la computadora a su automóvil, bueno, esto es lo que perfectamente nos deja ver quién es el hombre de atrás, quién es el hombre del frente, en este caso, quién lo materializa, ¿no? Sobre todo. Y aquí ya caímos entonces a entrar a un estudio del error, que hay varios tipos de error. Hay es un error, tiene error quien recae sobre cualquiera de los elementos, ya sea objetivos o normativos del tipo. Nos mencionó que hay 8 elementos objetivos del tipo, que es, como todos ya lo hemos estudiado, la conducta, el resultado, el nexo causal, los sujetos activo y pasivo, el objeto, el bien jurídico tutelado, hechos comisivos específicos. Me falta una, circunstancias de lugar, tiempo y ocasión. Nos comentaba usted que el error recae, cuando recae en el nexo se desvía. El error es en el sujeto pasivo. Por ejemplo, ahí usted nos mencionó cuando si en un secuestro el policía, con toda la intención de rescatar al secuestrado, dispara, este disparo cae en la pared y le rebota al secuestrado, a la víctima. Bueno, pues evidentemente no era su intención en ese momento causarle la muerte al secuestrado, y bueno, ahí tenemos un error que en este caso, aquí yo me perdí, maestro, aquí en este caso no destruye el dolo en este ejemplo. Ok, bueno, vamos a contestar esa pregunta y el ratito sigue con la síntesis. Me gustaría, antes de responder eso, licenciada, hacer un par de precisiones. Primero, el término copartícipe no es que esté mal usarlo.
lo que debemos hacer es usarlo correctamente, no usarlo como si fuera una forma de autoría o participación, porque no existe como forma de autoría o participación. Lo podemos usar para aglutinar diversas formas de intervención delictiva. Cuando querramos referirnos a muchos sujetos, en un caso donde tengamos muchos probables responsables, con diferentes formas de intervención delictiva, pues entonces ustedes los pueden denominar colectivamente copartícipes, pero no porque la coparticipación sea una forma de intervención delictiva, sino una forma de referirnos a ellos. Es como si ustedes le llamaran interventores en el delito. Se refieren a todos los que intervinieron en el delito, pero la interventoría no es una forma de participación delictiva. A eso me refería con lo que les comenté sobre la expresión copartícipe. Úsenlo, pero úsenlo de esa manera, para aglutinar a muchos sujetos que intervienen con diferente carácter. No lo usen como si fuera una forma de participación o de autoría, porque no lo es. No existe en el código en ninguna parte. Ese es un primer punto. El segundo punto, efectivamente, les comentaba, fuimos a hablar de los errores, licenciada, porque dijimos que la autoría mediata se estructura cuando una persona que es denominada el hombre de atrás, justamente el autor mediato, utiliza a otra persona que es el hombre del frente para que esa persona, el hombre del frente, materialice la conducta típica en lugar de hacerlo directamente el hombre de atrás. Esa es la estructura de la autoría mediata. El hombre de atrás quiere cometer el delito, pero no quiere, dijimos, ensuciarse las manos. O sea, no quiere materializar él directamente la conducta y por ello propicia que otra persona lo haga por él. Entonces nos preguntamos, ¿de qué herramientas, de qué forma o herramientas se puede servir el hombre de atrás para obtener los servicios del hombre del frente, para usar al hombre del frente en la comisión delictiva? Bueno, comenzamos a revisar las herramientas y dijimos que la primera herramienta que puede usar el hombre de atrás para instrumentalizar al hombre del frente es el error. Dijimos que el hombre de atrás puede inducir al error o aprovechar el error en que se encuentra el hombre del frente. Sin embargo, dijimos que en la ley mexicana existen dos clases de errores, el error de tipo y el error de prohibición. Y nos preguntamos cuál de los dos errores, o los dos, pueden ser usados por el hombre de atrás para obtener los servicios del hombre del frente, del instrumento, y por lo tanto configurar la autoría mediata. Entonces, para eso dijimos, tenemos que explicar cuál es la diferencia entre el error de tipo y el error de prohibición. Comenzamos a explicar lo que era el error de tipo. Y dijimos efectivamente, como usted lo señaló, licenciada Lupita, que el error de tipo, de acuerdo al concepto que nos da nuestro código, es el error que recae sobre cualquiera de los elementos objetivos o normativos del tipo. Y sabemos que hay 8 elementos objetivos del tipo, usted los mencionó. Además de esos 8 elementos objetivos, tenemos los normativos, que son juicios de valor. Cualquier error que recaiga sobre cualquiera de esos elementos es considerado un error de tipo. El error de tipo, dijimos, puede recaer sobre cualquiera de los 8 elementos objetivos. Y el efecto del error de tipo, dijimos también, era anular el dolo. Si hay error de tipo, entonces no hay dolo. Sin embargo, dijimos también ayer que hay una excepción a esta regla. Hay un solo caso en donde se puede materializar un error sobre un elemento objetivo del tipo, que sin embargo no destruye el dolo. Es una mera excepción. Esa excepción, dijimos, es el error que recae sobre la identidad del sujeto pasivo. Cuando el error se produce respecto del sujeto pasivo, es decir, el cuarto elemento de objetivo del tipo, los sujetos, en cuanto al sujeto pasivo,
Ese es el único error que, a pesar de ser un error de tipo porque recae sobre un elemento del tipo penal, no destruye el dolo. El dolo se mantiene en ese caso. Técnicamente, a este error en particular, el error de tipo que recae sobre la identidad del sujeto pasivo, se le denomina error en la persona. El error en la persona, entonces, señores licenciados, no destruye el dolo, no anula el dolo. Cuando hay error en la persona, el dolo se mantiene. Les puse 2 ejemplos ayer. Si yo quiero robar a la licenciada Lupita su bolsa y saco el dinero que trae en su bolsa y resulta que la bolsa en realidad no era de la licenciada Lupita, sino que era de su compañera, la licenciada Patricia. Entonces yo no puedo alegar a partir de ese error en la identidad del sujeto pasivo que no hay dolo. Sería un alegato absurdo. Imagínense, es que yo pensé que estaba robando a la licenciada Lupita y en realidad estaba yo robando a la licenciada Patricia, entonces no hay dolo. Y como el robo no admite la comisión culposa, pues entonces me voy a mi casa. No, no funciona así. Ese es el único caso de error sobre alguno de los elementos objetivos del tipo que no anula el dolo, el error en la persona. Ustedes lo pueden buscar así en la doctrina y en la jurisprudencia, el error en la persona. De hecho, dicho sea de paso, señores licenciados, esta es la estructura técnica, el error en la persona, que se usó por la Procuraduría General de la República en el caso del homicidio del cardenal Posadas Ocampo, en donde los sujetos le dispararon asumiendo que se trataba del integrante de una banda rival. Confundieron al sujeto pasivo. El dolo se mantuvo y las personas que le dispararon fueron condenadas por un homicidio doloso. No se trata de que confundan a la persona en cuanto a su complejidad, su complexión física, por ejemplo. Se trata de una identidad un error en la identidad de la persona. Por ejemplo, les decía también ayer, si yo veo llegar el carro de mi vecino Emilio y está entrando a su cochera y yo, asumiendo que es Emilio el que va manejando su carro, le disparo y vacío mi arma para matar a Emilio, a quien quiero matar, y resulta que no era Emilio, resulta que era su compadre a quien le había prestado el carro, yo no puedo alegar falta de dolo por error en la identidad del sujeto pasivo. Se trata de un error en la identidad de un sujeto que yo quería matar y maté. Cómo se llame el sujeto pasivo es irrelevante para los efectos del dolo. No se trata de que Emilio y su compadre se parezcan físicamente, licenciados. Como ustedes pueden ver, no se trata de que sean de complexión robusta los dos, o los dos sean altos, o los dos sean bajos. No es ese tipo de error en la identidad. Se trata de que en la circunstancia se identifica erróneamente a una persona, asumiendo que es una persona que en realidad no es. Ese es el único error de tipo, el que recae sobre la identidad del sujeto pasivo como titular del bien jurídico afectado, es el único error de tipo que no destruye el dolo. Fuera de ese error, denominado error en la persona, todos los otros errores que recaigan sobre cualquiera de los otros elementos objetivos del tipo, el error que recae en la conducta, el error que recae en el resultado, el error que recae en el objeto, en el medio comisivo, todos esos errores, señores licenciados, son errores de tipo que anulan el dolo. Cuando se presente un error en cualquiera de esos elementos, con uno es suficiente, se anula el dolo. Si una persona realiza una conducta bajo un esquema de error pensando que está llevando a cabo una conducta diferente, entonces no está actuando con dolo. De todos los errores de tipo que se pueden presentar, que pueden recaer sobre cualquier elemento objetivo del tipo, les comentaba ayer, desde mi punto de vista, el más difícil, técnicamente hablando, es el error de tipo que recae sobre el tercer elemento objetivo del tipo, es decir, sobre el nexo de atribuibilidad. Cuando se presenta un error en el curso causal de los hechos, señores licenciados, se presenta un error de tipo. Es muy difícil manejar técnicamente ese error. Y les di como ejemplo el caso en que un grupo de policía llega a rescatar a una persona secuestrada, se genera un tiroteo, el oficial de policía le dispara a un secuestrador,
no le da, la bala rebota y mata al secuestrado. Nos preguntamos en ese supuesto entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Tenemos un error de tipo? ¿Se mantiene el dolo o no se mantiene el dolo? Antes de abordar la respuesta, tengan ustedes bien presente que las estructuras técnicas del derecho penal no distinguen entre buenos y malos, no distinguen entre secuestradores y policías. La respuesta que demos tiene que ser la misma para un caso o para el otro. Si ustedes me dicen, no, si el oficial de policía le disparó al secuestrador y no le dio y mató al secuestrado, entonces tenemos un homicidio culposo. No tenemos de ninguna manera un homicidio doloso. ¿Por qué? Porque estamos pensando que el oficial de policía es el bueno. Pero si nosotros concluimos eso, señores licenciados, entonces al revés también funciona igual, debe funcionar igual. Si quien dispara es el secuestrador tratando de matar al oficial de policía y no le da, y le da un transeúnte que va pasando por ahí, entonces ese homicidio tampoco es doloso. Si el secuestrador le dispara al oficial de policía para matarlo y no le da y mata al secuestrado, entonces ese homicidio tampoco puede ser doloso. Nosotros no podemos decir que como el secuestrador es de los malos, entonces en el caso de él sí se mantiene el dolo y en el caso del policía no se mantiene el dolo. No es así como funcionan las estructuras técnico-penales. La misma solución que demos para un caso la tenemos que dar para otro supuesto. ¿En dónde está la diferencia entre los buenos y los malos? ¿En dónde podemos tomar la diferencia en las consecuencias jurídicas de unos y otros al nivel de la antijuridicidad, señores licenciados? Los oficiales de policía se encuentran enfrascados en el tiroteo en cumplimiento de un deber o en legítima defensa. Están justificados en sus conductas. En cambio, el secuestrador no lo está. Así que, de acuerdo a lo que hemos explicado, como se trata de un error en la identidad, un error en el proceso causal, en el curso causal, debemos aplicar entonces las reglas del concurso. Voy a profundizar un poquito más este tema porque es extremadamente complejo y no puedo darles parámetros incompletos. Así que voy a profundizar un poquito más, con perdón de todos ustedes, para explicarlo con mayor profundidad. Cuando se presentó esta problemática, señor licenciado, la desviación del proceso causal, es el error en el tercer elemento objetivo del tipo, se desata un proceso causal, un acto, un hecho, pues, y este se desvía. Y el sujeto activo alcanza un resultado que no pretendía, alcanza un resultado diferente. El oficial de policía priva de la vida al secuestrado, enfrascado en un tiroteo, cuando su intención no era privar de la vida al secuestrado, sino al secuestrador. ¿Qué pasa en ese supuesto? ¿Cómo resolvemos la situación del error sobre el nexo de atribuibilidad, el error sobre el desarrollo fáctico del proceso causal? Hay una serie de propuestas técnicas para resolver esto. Les voy a decir cuál es la que adoptamos en México y cuál es la propuesta que el más grande penalista que ha tenido la humanidad, desde mi punto de vista, que es el doctor Hans Welzel, el padre del finalismo, propuso. Esta respuesta que propuso Welzel, señores licenciados, no se aplica abiertamente en todas partes del mundo. Hay una serie de limitantes por razones que no tenemos tiempo de debatir en este momento, pero la respuesta del maestro Welzel fue la siguiente. Cuando un sujeto busca afectar un bien jurídico tutelado y afecta otro bien jurídico tutelado diferente, pero de la misma jerarquía, entonces el dolo se debe mantener. Esa es la primera regla de Welzel para el error en el proceso causal. Segunda regla, si los bienes jurídicos que concursan son de diferente jerarquía, entonces aplicamos las reglas del concurso. Fíjense ustedes, esta regla de Welzel, señores licenciados, es técnicamente perfecta. Sin embargo, no se aplica en todos los sistemas jurídico-penales. ¿Qué significa o qué quiere decir la regla welseniana para resolver el error en el proceso causal? Significa lo siguiente.
Cuando los bienes jurídicos que están concursando, es decir, yo quería matar a una persona y maté a otra, tenemos dos bienes jurídicos diferentes, pero de la misma jerarquía, una vida y otra vida. Entonces, en esos casos, dice el doctor Belzel, el dolo se mantiene. Tenemos que afirmar que hay un error en la persona. Querías matar a una persona y mataste a otra, de diferente identidad, pero tu dolo se mantiene intocado. Tenemos un error en la persona. ¿Eso quiere decir que el oficial de policía va a ir a la cárcel porque cometió un homicidio doloso? No. Eso quiere decir que realizó una conducta típica dolosa de homicidio. Pero a la hora que revisemos la antijuridicidad encontraremos que actuó bajo una causa de justificación, el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho o la legítima defensa. Esa causa de justificación que ampara al oficial de policía no ampara al secuestrador. Así que si el secuestrador es el que dispara tratando de matar al policía y no lo consigue y priva de la vida al secuestrado, ese secuestrador incurrió en un homicidio doloso que no está amparado, como en el caso del policía, por ninguna causa de justificación. Así que concretamente, cuando se presenta esa situación, señores licenciados, el dolo se mantiene. Sin embargo, les decía, en muchos estados de la República Mexicana no siempre se aplica esta regla belseniana. En muchos estados se aplica solo la segunda parte. Belzel dice, cuando los bienes jurídicos que están concursando no son de la misma jerarquía. Por ejemplo, en lugar de dispararle a una persona para matarla, yo le disparo a un perro que me está atacando para matarlo. Sin embargo, el perro se mueve, la bala rebota y mato a su dueño. ¿Qué pasa en ese supuesto? Dice el doctor Belzel, como se trata de bienes jurídicos de diferente jerarquía, la vida del perro y la vida de su dueño, no es el mismo caso anterior en donde el dolo se mantiene, en donde el dolo se mantiene por tratarse de un error en la persona. En este caso tenemos un supuesto diferente, porque los bienes jurídicos que están concursando son de diferente jerarquía. En este caso, dice el doctor Belzel, se aplican las reglas del concurso. ¿Cuáles son las reglas del concurso? Tendremos una tentativa de daño, quise matar al perro, en concurso con un homicidio imprudencial, maté a la dueña del perro. Así tendremos un concurso ideal porque solo hay una conducta y solo hay un disparo. Esa es la regla del doctor Belzel. Cuando los bienes son de la misma jerarquía, se mantiene el dolo, porque se trata de un error en la persona. Cuando los bienes son de diferente jerarquía, se aplican las reglas del concurso. Bien, en México, señores licenciados, en muchas entidades federativas, cuando se presenta esta situación, en todos los casos, aún en aquellos casos en donde tenemos identidad del bien jurídico que concursa, aplicamos las reglas del concurso. Y resolvemos entonces que tenemos un concurso ideal entre una tentativa de homicidio y un homicidio imprudencial. Un sujeto quiso matar a otro, le disparó y no lo mató, tentativa de homicidio, pero ese mismo disparo siguió su curso y mató a un tercero, al que no quería matar. Tenemos homicidio imprudencial. Esas reglas del concurso son una alternativa, pero solo cuando los bienes jurídicos son de diferente jerarquía. Lo que técnicamente resultaría correcto sería que el Ministerio Público imputara, tanto en el caso del policía como en el caso del secuestrador, un homicidio doloso. Al nivel de la tipicidad, los dos habrán realizado una conducta dolosa de homicidio, solo que al nivel de la antijuridicidad, en el caso del oficial de policía, estará justificada su conducta y en el caso del secuestrador no existirá ninguna justificación. Es en la antijuridicidad donde distinguimos entre buenos y malos, jóvenes, no al nivel del dolo, no al nivel de la tipicidad. Así que contestando concretamente la pregunta de la licenciada Lupita, ¿qué pasa cuando hay una desviación del proceso causal? El tema se denomina técnicamente, señores licenciados, error en el golpe. Ustedes pueden encontrar en cualquier tratado de derecho penal el desarrollo de este tema bajo el nombre error en el golpe, así se denomina. Se trata de supuesto de desviación del proceso causal.
el sujeto alcanza un resultado diferente al que se propuso, porque el proceso causal se desvía. Por ejemplo, les decía, le disparo al secuestrador y no le doy y mato al secuestrado. O bien le doy, pero la bala lo atraviesa y mata al secuestrado también. Cuando se presentan ese tipo de situaciones, señores licenciados, el Ministerio Público debe preguntarse si los bienes jurídicos que están concursando, que están presentes, el que quería afectar el sujeto y el que finalmente afectó, si esos bienes jurídicos son de la misma jerarquía, entonces el dolo se mantiene. Si esos bienes jurídicos son de jerarquía diferente, entonces estamos ante un escenario de concurso de delitos. Concurso real o concurso ideal, según sea el caso. Esa es la respuesta, licenciada Lupita, que podría darle para su pregunta. El error de tipo más complejo de todos, el error en el golpe, que es el que recae sobre el tercer elemento objetivo, el error en el proceso causal. Es un error que desvía el proceso causal, se afecta a un bien jurídico diferente al que se propuso el sujeto. En ese caso, si los bienes son de la misma jerarquía, el dolo se mantiene intocado. Si son de diferente jerarquía, entonces aplicamos las reglas del concurso. Bien, ¿qué más vimos ayer, licenciada Lupita? Ay, perdón. Vimos el error de tipo, que es vencible o superable, o invencible. Es vencible cuando se puede percatar el activo dándole un poquito de atención, observando algunos detalles, o es invencible cuando no habría manera de que el sujeto activo se enterara del error en el que está cayendo. Ejemplo, el que nos había dado de los alumnos o el alumno que se lleva la computadora, pasó el filtro de los maestros, el filtro de la salida, o incluso en la cuestión de que si las computadoras eran iguales o no, eso lo utilizamos como el ejemplo en este tipo de error vencible e invencible. Nos comentaba también que las consecuencias jurídicas del tipo de error son diferentes, si es vencible o si no lo fuera. ¿Qué más vimos? ¿Cuáles son esas consecuencias? Si es vencible, ¿cuáles son las consecuencias? Ay, perdón. Perdón, no lo escuché, maestro. ¿Cuáles son esas consecuencias? Si es vencible, ¿cuáles son? Y si es invencible, ¿cuáles son? Si es vencible el error que se presente, anula el dolo. Deja subsistente la culpa. ¿Sí estoy bien? ¿Sí? Siempre y cuando el delito de que se trate, licenciada, admita la comisión culposa de acuerdo a los números clausus. ¿Se acuerda? Sí, vimos, nos explicó usted respecto a números clausus. Exacto, que solamente son algunos delitos. Los compañeros comentaban en el chat que se refería al artículo 76 aquí en nuestra legislación, y los números apertus o abiertos, que son todos los delitos que admiten la culpa. Cuando el error es invencible, como usted lo señala, se elimina el dolo y la culpa, pero nos queda entonces atípico, pues sí, nos queda atípico porque pues muy bien. Exacto, sí. Ahí nos puso usted un ejemplo del médico que le da una instrucción a la enfermera de aplicar una inyección a un paciente. El médico se equivoca, le da otro a la enfermera. La enfermera no cumple, en este caso yo diría incluso hasta un protocolo, no revisa la caducidad o la receta, no sé, y se la aplica y bueno, el paciente muere. Hay un error vencible, sobre todo pues en este caso también porque la enfermera se supone que es una persona capacitada que debe de seguir ciertos protocolos y bueno, no los siguió. Hasta ahí nos quedamos, según yo recuerdo. No es cierto. Vimos también el error de prohibición. Esto ya era dentro de la culpabilidad.
La culpabilidad, bueno, nos mencionaba también, no tengo el dato, pero nos decía que un autor alemán, el nombre Frank, tiene contemplado como juicio de reproche. Fundamento y la medida, en este caso viene siendo el fundamento y la medida de la pena. ¿Qué es la culpabilidad? Bueno, pues esto es la razón por la que sancionamos al delincuente y, bueno, se valora también en un momento dado qué tan culpable, si fue más culpable o tiene menos culpable. Tenemos excluyentes, que es la inimputabilidad, el error de prohibición, la inexigibilidad de otra conducta por el estado de necesidad. Y hasta ahí, según yo, fue lo que vimos. Ok, muchísimas gracias, licenciada Lupita. Vamos a continuar nuestro curso. Me piden que repita las reglas del error en el golpe muy rápidamente. Cuando se presenta un error en el golpe, siempre se presenta un concurso de bienes jurídicos tutelados. Un bien jurídico que el sujeto quería afectar y no afectó, y un bien jurídico que el sujeto no quería afectar y sí afectó. Si esos bienes jurídicos son de la misma jerarquía, el dolo se mantiene. Esa es la primera regla. Si los bienes jurídicos que están concursando son iguales en su valor, entonces se mantiene el dolo. La segunda regla, si los bienes jurídicos que están concursando son de diferente jerarquía, entonces aplicamos las reglas del concurso. Habrá factiblemente un concurso entre una tentativa y un delito culposo. Normalmente esa es la fórmula que se presenta cuando hay el error en el golpe respecto de bienes jurídicos de diferente jerarquía. El señor licenciado Fernando David anota Reinhard von Frank. Es correcto, ese es el autor al que se refería la licenciada Lupita, que por primera vez se refirió a la culpabilidad como juicio de reproche. Déjenme explicarles un poco más esto. Y pregunta el licenciado si la tentativa también es culposa. No, la tentativa no puede ser culposa, licenciado. Tiene que haber dolo. Déjenme explicarles un poquito más este punto. El delito, señores licenciados, está integrado por 4 jerarquías técnicas, de acuerdo al concepto sistemático de delito que manejamos en México, que hemos asumido en México. Esas 4 jerarquías son la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. El delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Son 4 instituciones, 4 jerarquías, 4 elementos integrales del concepto sistemático de delito. Ustedes como agentes del Ministerio Público, cuando imputan un delito a una persona, deben probarle todas estas 4 elementos integrantes del delito. Cada uno de estos elementos está a su vez conformado por un contenido técnico. La acción puede ser una conducta activa, una acción propiamente dicha, o puede ser una omisión. La tipicidad está integrado, el tipo penal, por 3 clases de elementos que ustedes tienen que acreditar. Elementos objetivos, elementos normativos y elementos subjetivos. Los elementos objetivos ya se los enumeré el día de ayer, son 8 y ya lo repitió la licenciada Lupita. Los elementos normativos, dijimos ayer, son juicios de valor. Y ustedes me dirán, con toda razón, bueno, ¿y qué es un juicio de valor? ¿No? Nos quedamos más o menos en la misma. Un juicio de valor, señores licenciados, es una elección valorativa entre varias alternativas de respuesta a una pregunta. Sé que suena complicado, pero se los voy a explicar con bastante más sencillez. Cuando ustedes tienen un dilema, un problema, una pregunta, y tienen que elegir entre varias alternativas, valoran ustedes esas alternativas para elegir la que consideran correcta. Esa valoración que ustedes hacen es justamente un juicio de valor. Por ejemplo,
cuando ustedes escogieron la ropa que hoy en día están usando, abrieron su closet, su ropero y encontraron varias alternativas de vestimenta y escogieron una. Después de haber valorado sus opciones, escogieron una. Eso es un juicio de valor, señores licenciados. Un juicio de valor es una valoración de alternativas. Cuando ustedes aplican un examen y tienen que elegir una respuesta en un examen de opción múltiple, desahogan un juicio de valor. Los elementos normativos del tipo lo que hacen es presentarles a ustedes una pregunta. Y ustedes, para responder esa pregunta, tienen que desahogar una valoración. Normalmente, la pregunta que les presenta el tipo penal a ustedes es la pregunta: ¿es o no es? ¿Está o no está? Suelen ser las preguntas que encierran los elementos normativos. ¿Es o no es mueble? ¿Es o no es legal? ¿Es o no es mujer? ¿Es o no es honesto? ¿Es o no es lícito? ¿Es o no es? Suelen ser esas las preguntas que encierran los elementos normativos del tipo. Las preguntas nunca se refieren a la conducta, señores licenciados. La conducta no es un elemento normativo del tipo. La conducta es el núcleo del tipo. Es la materia prima del tipo. Así que nunca un elemento normativo nos presentará la pregunta ¿hizo o no hizo? Ese no es una pregunta propia de un elemento normativo. En cambio, la pregunta, por ejemplo, en el delito de robo, al que se apodere, el apoderamiento es la conducta, así que no podemos preguntarnos un elemento normativo de la conducta. Pero dice al que se apodere de una cosa mueble, que sea mueble o que no sea mueble, es un elemento normativo del tipo. Ajena, que sea ajena o que no sea ajena, es un elemento normativo del tipo. Sin derecho, que sea legal o ilegal, es un elemento normativo. Así que, como ven, los tipos penales están plagados de elementos normativos. Hay muchísimos elementos normativos. Casi todos los tipos penales tienen elementos normativos. Y finalmente tenemos los elementos subjetivos del tipo. Perdón, les abundo. En los elementos normativos, señores licenciados, la pregunta que encierra el elemento normativo, ustedes la pueden responder acudiendo a 3 parámetros, a cualquiera de 3 parámetros. El primero es el parámetro legal. Ustedes encontrarán la respuesta que les formula el elemento normativo, a la pregunta que les formula el elemento normativo, en la ley. Esa es la primera, parámetros legales. Segundo, pueden ustedes encontrar la respuesta a la pregunta que encierra el elemento normativo en las costumbres, en parámetros culturales de una sociedad. Y finalmente, ustedes pueden encontrar la solución a la pregunta del elemento normativo en parámetros naturales, en la naturaleza. Así, por ejemplo, que una cosa sea mueble o no sea mueble, que una cosa forme parte del patrimonio o no forme parte del patrimonio de una persona, es un elemento normativo. ¿En dónde encontramos la solución de este elemento normativo? ¿En la naturaleza? Pues no. ¿En la costumbre de una sociedad? Pues no. En la ley, ahí sí lo podemos encontrar. ¿Qué es el patrimonio y cómo está integrado el patrimonio? Pero en cambio, hay delitos que solo se pueden cometer en contra de mujeres, como por ejemplo el feminicidio. Que el sujeto pasivo sea mujer o que no sea mujer. ¿En dónde encontramos la solución de esa pregunta a ese elemento normativo? ¿La ley nos define qué es ser mujer? Pues no. ¿Las costumbres nos definen qué es ser mujer? Pues no. Pero en la naturaleza encontramos las características propias de una mujer. Así que vean, encontramos en cualquiera de esos parámetros, de esos 3 parámetros, la respuesta a cualquier elemento normativo que contengan los tipos penales. Después tenemos los elementos subjetivos del tipo.
Son 3 los elementos subjetivos que el tipo penal tiene: el dolo, la culpa y los llamados elementos subjetivos específicos. La doctrina les llama elementos subjetivos diferentes al dolo. Así, tenemos entonces el dolo, que en nuestra legislación de la Ciudad de México existen solamente 2 clases de dolo: el dolo directo y el dolo eventual. Nada más, no hay otro dolo. Ya no existe el dolo de consecuencias necesarias, el dolo malo, el dolo bueno, el dolo directo, el dolo, ya no existen. Solamente existen el dolo directo y el dolo eventual. Son las únicas clases de dolo que tienen fundamento legal en nuestra ley. Después tenemos la culpa. También nuestra ley contempla, nuestro código contempla 2 clases de culpa. La culpa con representación, también llamada culpa consciente, y la culpa sin representación, también llamada culpa inconsciente. ¿Cuándo se presenta una y otra? Recuerden que la culpa es la comisión de un delito por descuido, por violar un deber de cuidado. Eso es lo que dice. Ya voy a poner el video, ya me voy a ver. Vamos a ver. Perdón, entró de pronto un compañero de ustedes. La culpa con representación, señores licenciados, se presenta cuando el sujeto activo anticipa la posibilidad de que se presente el resultado, pero confía en que no se produzca. Es un exceso de confianza ante un resultado que se previó como posible, pero el sujeto confía en que no se produzca. La culpa con representación es básicamente, señores licenciados, un exceso de confianza en el sujeto activo. Sabía que se podía dar el resultado, pero confiaba en que no se produjera. En cambio, la culpa sin representación o culpa inconsciente se presenta cuando el descuido es tan extremo en el sujeto activo que ni siquiera considera posible o factible que el resultado se produzca. Como dicen los jóvenes hoy en día, ni por aquí le pasó la posibilidad de que el resultado se produjera. Esa es la culpa inconsciente. El sujeto no tenía conciencia de la posibilidad de que el resultado se produjera. Esas son las formas de dolo y culpa que están vigentes en nuestro código. Además de esos 2 elementos subjetivos, existe un tercer elemento subjetivo denominado elementos subjetivos específicos o diferentes al dolo, como les llama la doctrina. ¿En qué consisten estos elementos subjetivos específicos y cómo se diferencian del dolo? ¿Cuál es la diferencia de estos elementos respecto del dolo? Pues bien, el dolo, jóvenes, como lo vamos a ver un poco más adelante si el tiempo nos alcanza, es sinónimo de conocimiento y de prevención. Dolo es conocer o prever como posible. Eso es el dolo. El dolo directo es conocimiento, conocer y querer, dicen los maestros de antes, ¿no? Conocer y querer, eso es el dolo directo. El dolo eventual es prever como posible y aceptar el resultado. Bien, el tipo penal contiene elementos subjetivos diferentes al conocimiento y a la prevención, que no tienen nada que ver con el conocer. Elementos que son totalmente diferentes a conocer. Por ejemplo, la finalidad de obtener un lucro. La finalidad de obtener un lucro es un motivo para cometer un delito, por ejemplo, pero no tiene que ver con el dolo. El dolo es conocer los elementos del delito y querer su realización. En cambio, este elemento subjetivo específico es un elemento diferente a ese conocimiento. Es la razón por la cual cometo el delito. Los elementos subjetivos específicos son, conceptualmente, señores licenciados, los propósitos, las finalidades, las pretensiones, las motivaciones que el sujeto haya tenido para delinquir, si éstas están expresamente señaladas en el tipo penal. Ustedes pueden identificar estos elementos subjetivos diferentes al dolo cuando el tipo penal dice al que con la intención de, al que con el propósito de,
al que con la finalidad de, al que para. Esas expresiones, propósitos, finalidades, motivaciones, constituyen elementos subjetivos diferentes al dolo. Recuerden, en cambio, dolo es conocimiento. En cambio, una expresión subjetiva en el tipo, señores licenciados, que señale el conocimiento mismo, por ejemplo, cuando el tipo penal dice al que a sabiendas, al que deliberadamente, al que con conocimiento de, cuando se trata de un sinónimo de conocimiento, entonces ese elemento es el dolo mismo, jóvenes, porque el dolo es conocimiento. Así que se trata de un énfasis que el legislador pone en el tipo penal para reafirmar que esos delitos solo se pueden cometer dolosamente. Cuando el tipo penal dice al que a sabiendas, está diciendo al que dolosamente. Cuando el tipo penal dice al que deliberadamente haga o deje de hacer tal cosa, está diciendo al que dolosamente. Lo que el legislador está haciendo es enfatizar que ese delito solo se puede cometer de manera dolosa, que no admite otra forma de comisión. Entonces recuerden, el dolo es conocimiento. Cualquier expresión que denote conocimiento, sinónimo de conocer, en el tipo penal es el dolo mismo. Pero cualquier expresión que sea diferente a conocer, que represente propósitos, ánimos, pretensiones, finalidades, son entonces elementos subjetivos específicos o elementos subjetivos diferentes al dolo. Además de probar el dolo, ustedes tienen que probar esa finalidad. En el caso del secuestro, la finalidad de obtener un rescate, ustedes tienen que probar el dolo en el secuestro, pero además de ese dolo, tienen que probar que los secuestradores tenían la finalidad de obtener un rescate. Esa es la diferencia entre elementos subjetivos específicos y el dolo. Bien, esa es, digamos, la composición de la segunda categoría del delito, que es la tipicidad. La tercera categoría del delito, señores licenciados, es la antijuridicidad. Lo antijurídico, contrario a la ley. Una acción típica para ser delictiva debe, además de ser típica, ser antijurídica, es decir, violatoria de la ley. Hay algunas acciones típicas, señores licenciados, que son típicas de homicidio, que son típicas de apoderamiento, que son típicas de privación de la libertad, pero que no son antijurídicas, porque están amparadas por una causa de justificación que las vuelve legales, las vuelve lícitas. Por eso las causas de justificación se denominan también normas permisivas o causas de licitud, porque vuelven lícito ese comportamiento típico. Por ejemplo, matar a una persona es una acción típica de homicidio, pero puede ser legal, lícita, si se mata a una persona en legítima defensa. Así que tendremos una acción típica de homicidio, pero jurídica, legal, no antijurídica, es decir, no constitutiva de delito, porque se mató en legítima defensa. Ese es el efecto que producen las causas de justificación. Vuelven lícitas, justificadas, legales las acciones típicas, que si no existieran esas causas de justificación, entonces serían antijurídicas. Sería una acción típica y antijurídica además. Estaríamos avanzando hacia la afirmación de que es delictiva. Para que sea delictiva tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Estamos revisando apenas la antijuridicidad. Un oficial de policía que priva de su libertad a una persona realiza una acción típica, priva de su libertad a una persona, pero no lo hace antijurídicamente, lo hace de manera justificada, amparado por una causa de justificación que es, por ejemplo, el cumplimiento de un deber. Así es como operan las causas de justificación, señores licenciados. Cuando ustedes tienen una acción típica y antijurídica probada, entonces se afirma técnicamente que tienen probado un injusto. El injusto es la acción típica y antijurídica, nada más. No es sinónimo de delito, señores licenciados. Nunca hablen del injusto como sinónimo de delito, porque no lo es.
El injusto es una acción típica y antijurídica, nada más, hasta ahí se corta el injusto. En cambio, el delito es una acción típica, antijurídica y además culpable. Diríamos que un delito es un injusto culpable. Para que un injusto pueda ser delito, es necesario que además se dé la culpabilidad en ese evento. La culpabilidad, señores licenciados, la última categoría o requisito del delito es justamente el juicio de reproche. El juicio de reproche, que el profesor Reinhard von Frank lo denominó así, es la culpabilidad. Y para que haya culpabilidad, es decir, para completar el delito, necesitamos que se presenten y se acrediten 3 elementos que integran la culpabilidad. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Ayer los mencionaba. La imputabilidad, la conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad de otra conducta. Si falta cualquiera de esos 3 elementos, señores licenciados, entonces no hay culpabilidad. No tendremos un delito. Tendremos un injusto inculpable. Si, por ejemplo, el sujeto es inimputable, entonces el sujeto puede incurrir, puede cometer un injusto, pero no un delito, porque nunca se dará la culpabilidad. Faltará el juicio de reproche, porque falta la imputabilidad, se trata de un inimputable. También sucede lo mismo si se excluye el segundo elemento que integra la culpabilidad, que es la conciencia de la antijuridicidad. ¿Cómo se excluye? Ayer lo explicaba, con el error de prohibición. Justamente el efecto del error de prohibición, señores licenciados, es anular el segundo elemento de la culpabilidad, que es la conciencia de la antijuridicidad. Una persona que actúa bajo un esquema de error de prohibición no tiene conciencia de lo antijurídico de sus actos. Y ese error se denomina de prohibición, igual que el de tipo puede ser vencible o invencible. Ahorita vamos a explicar más del error de prohibición. Finalmente, integra la culpabilidad, la conciencia, perdón, la exigibilidad de otra conducta. Si se excluye este elemento por inexigibilidad de otra conducta, bajo un esquema, como lo decía la licenciada Lupita correctamente, de estado de necesidad, entonces no hay culpabilidad. ¿Cuándo se da un caso de inexigibilidad de otra conducta? Se presenta el estado de necesidad, jóvenes, cuando se sacrifica un bien jurídico para salvaguardar otro. Si los bienes jurídicos que están en concurso, el que se sacrifica y el que se salvaguarda, son de la misma jerarquía, se sacrifica una vida para salvar otra vida, entonces estamos ante un estado de necesidad exculpante que destruye la culpabilidad. Se mata para no ser muerto. El médico que debe elegir entre 2 personas para conectar a un respirador a una de ellas y abandonar a su muerte a la otra, no puede salvarlas a las 2, vida por vida, joven. La doctrina mencionaba este tema con el ejemplo de la tabla de Carneades. ¿Se acuerdan? 2 náufragos que pelean a muerte por una tabla que solo puede sostener a uno de ellos. Ese es el ejemplo clásico de la doctrina del estado de necesidad exculpante. Bien, el error de prohibición se ubica en la culpabilidad. El error de tipo se ubica en la tipicidad. El error de tipo puede generar atipicidad. El error de prohibición puede generar la eliminación del juicio de reproche, porque elimina el segundo elemento integrante de la culpabilidad. Por aquí hacen algunos comentarios. Dice, doctor José Luis, ¿nos podría dar un ejemplo de error de tipo que recaiga en un elemento normativo? Gracias. Pregunta el señor licenciado Rodrigo Núñez. Con mucho gusto, licenciado. Miren ustedes. Un elemento normativo en el delito de robo, por ejemplo, es la ajeneidad de la cosa. Si un sujeto se equivoca suponiendo que es propietario de una cosa cuando en realidad no lo es, entonces incurre en un error de tipo que recae sobre un elemento normativo. Por ejemplo, si yo saco un carro en una agencia bajo un esquema de arrendamiento financiero puro, ¿soy el dueño del carro?
lo puedo grabar, lo puedo dar como garantía. Por ejemplo, si yo he pagado completamente ese carro, pero no me han expedido la constancia de no adeudo, no me han expedido la liberación de la hipoteca del coche, suponiendo que estuviera hipotecado, ¿puedo yo disponer de la propiedad de ese coche? ¿Lo puedo enajenar legalmente o no? Una persona se puede equivocar sobre la geneidad de las cosas, señores licenciados, sobre un elemento normativo del tipo. Es perfectamente factible que eso se presente. No es el caso, como les mencionaba ayer en un ejemplo que es, digamos, susceptible de opinión. Si yo llego de un viaje en el aeropuerto y tomo una maleta pensando que es la mía y me la traigo a casa y me doy cuenta ya estando en mi casa que es una maleta ajena, me equivoqué de maleta, no es un caso de error de tipo sobre el elemento normativo. Es un ejemplo de un error de tipo sobre el objeto. Me equivoco de maleta, no porque piense que esa maleta ajena en realidad puede pertenecerme. No, no es así. No es que me equivoque sobre la geneidad de la maleta, me equivoco de objeto. Así que es un error de tipo que recae sobre el objeto. Pero el señor licenciado Rodrigo pide un ejemplo de un error de tipo que recaiga sobre un elemento normativo, en este caso la geneidad. El sujeto piensa erróneamente que es propietario de algo que en realidad todavía no tiene en propiedad. Ese sería un ejemplo de un error sobre un elemento normativo del tipo. Luego el señor licenciado Eric dice, todos debemos saber sobre la teoría del delito, ya que es la columna vertebral del derecho penal. Así entendemos mejor la esencia del taller. Debemos saber el concepto de delito y desmembrar los elementos del delito para entender el derecho penal. Estoy totalmente de acuerdo con usted, licenciado. El derecho penal es la base, la columna vertebral del ejercicio del derecho penal. No importa a qué nos dediquemos, si somos agentes del Ministerio Público, si somos defensores, si somos jueces, necesitamos manejar la teoría del delito para comprender hacia dónde vamos y poder encauzar adecuadamente nuestra intervención. Luego, el ánimo menciona el señor licenciado Fernando David, el ánimo es un elemento, el ánimo de lucro, por ejemplo, en los delitos es un elemento subjetivo diferente del dolo. La licenciada Miriam Morones Díaz nos pide que repita, me pide el injusto, por favor, con mucho gusto, licenciada. Les decía que el concepto de delito, el concepto sistemático de delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Es decir, son 4 categorías: acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. De esas 4 categorías, las primeras 3, la acción típica y antijurídica, conforman lo que la doctrina denomina injusto. Así que hablar de un injusto es hablar de una acción típica y antijurídica, nada más. No hablamos todavía de un delito. Para que haya delito se requiere además, licenciada, la culpabilidad. Y el injusto no estudia ni analiza la culpabilidad. Para que haya injusto, basta la acción típica y antijurídica. Diríamos que un delito es un injusto más la culpabilidad. Un injusto más el juicio de reproche. Si tenemos esos 2 elementos, entonces sí, tendremos un delito. Pero mientras tengamos solamente la acción típica y antijurídica, tendremos solamente un injusto y no tendremos culpabilidad. A manera de comentario, señores licenciados, algunos posgrados enfatizan la teoría del injusto. Algunas maestrías y algunos doctorados se basan en la teoría del injusto, o sea, la teoría de la acción, la tipicidad y la antijuridicidad. Al privilegiar o enfatizar más la teoría del injusto, esos posgrados forman lo que mi maestro, el doctor Bunster, decía, gladiadores de los tribunales, combatientes de los tribunales. Forman litigantes, forman jueces, forman agentes del Ministerio Público. Son muy prácticos esos posgrados. En cambio, hay otros posgrados que enfatizan más la dialéctica, la enseñanza, las técnicas de enseñanza y la teoría de la culpabilidad. Esos posgrados que enfatizan la teoría de la culpabilidad suelen estar más dirigidos a otras ramas, no solamente abogados,
también a psicólogos, por ejemplo, a criminalistas. Son posgrados que enfatizan la criminología, que enfatizan las causas del delito, la personalidad del delincuente, los sistemas penitenciarios, las medidas de sanción, los tipos de pena, etc. Son posgrados con un enfoque diferente, enfocado y privilegiando más la teoría de la culpabilidad, no tanto la teoría del injusto. Depende qué es lo que quiera desarrollar más el estudiante. En el caso del INACYPE, donde imparto cátedra, señores licenciados, el INACYPE enfatiza mucho más la teoría del injusto por encima de los otros componentes. Forma más abogados prácticos, abogados de foro, abogados de litigio. Bien, luego la licenciada Socorro Covil dice, buenas tardes, maestro, ¿podría repetir los 3 elementos de la culpa, si es tan amable? Con mucho gusto, licenciada. Les decía que la culpabilidad no es de la culpa, es la culpabilidad. Recuerden, no confundir los términos. La culpa es la comisión descuidada de delitos. La comisión de un delito por incurrir en la violación a un deber de cuidado. En cambio, la culpabilidad es el juicio de reproche. Es el último elemento del delito y está integrada, les decía, por 3 elementos normativos, 3 juicios de valor. El primero de ellos es la imputabilidad. El segundo de ellos es la conciencia de la antijuridicidad. Y el tercero de ellos es la exigibilidad de otra conducta. Cada uno de estos 3 elementos tiene un aspecto negativo que los excluye. La imputabilidad se excluye por la inimputabilidad. La conciencia de la antijuridicidad se excluye con el error de prohibición. Y la exigibilidad de otra conducta se excluye con la inexigibilidad de otra conducta por el estado de necesidad. La imputabilidad, entonces, se excluye con la inimputabilidad. La conciencia de la antijuridicidad con el error de prohibición. Y la exigibilidad de otra conducta se excluye con la inexigibilidad de otra conducta. El día de hoy, señores licenciados, en lo que queda de la clase, estaremos repasando las características del error de prohibición. Vamos a hablar del error de prohibición porque, recuerden, nuestro tema, el tema de este curso es la autoría y participación. Y hemos dicho que el autor mediato se sirve de un instrumento. Y hemos dicho hasta ahora que una de las herramientas que el autor mediato puede usar para servirse de otra persona es el error. Puede inducir a otra persona al error. Pero decíamos, en México tenemos 2 clases de errores, el error de tipo y el error de prohibición. ¿Cuál de los 2 errores puede ser usado por el autor mediato? ¿O es acaso que pueden ser usados ambos, cualquiera de los 2? Vamos a responder esa pregunta, pero primero les decía, tenemos que tener claridad en las características técnicas del error de tipo y del error de prohibición. Sus características, su clasificación y sus diferencias. Y es lo que estamos justamente abordando en este momento. Dice la licenciada Claudia Vázquez, para completar la información de su clase, ¿qué bibliografía recomienda, profesor, para dar un repaso de este tema medular, como lo es la teoría del delito? ¿Nos podría dar un ejemplo, pide el señor licenciado Eric, ¿nos podría dar un ejemplo de exigibilidad de otra conducta? Claro que sí, licenciado, enseguida. Y proporcionar material de apoyo, por favor, al final. Nos pide el señor licenciado Israel Hernández. Muy bien. Con mucho gusto, déjenme abordar los puntos tal como los acabo de leer. Primero, bibliografía de este tema. Hay muchas obras muy serias y muy importantes sobre la teoría del delito, obras actuales. Déjenme recomendarles un par de ellas que desde mi punto de vista son las más ligeras de entender. Y si bien muchos profesores dicen que ya están algo superadas, lo cierto es que todavía siguen vigentes desde mi punto de vista y ayudan mucho porque son muy
entendibles, no son tan rebuscadas y tan enredadas. Yo batallaba mucho para entender muchas cosas de la teoría del delito, jóvenes, pero cuando se explica así, de manera muy sencilla, muy práctica, se entiende mucho mejor. Yo espero que no los esté enredando a todos ustedes con conceptos y teorías, sino que les esté dando, este es un taller, elementos prácticos, útiles, claros, para entender la teoría del delito. Los autores son los siguientes. A mí me gusta mucho la obra del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, con Z y doble N al final. Eugenio Raúl Zaffaroni. El maestro Zaffaroni es actualmente magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es argentino. Él fue antes ministro de la Suprema Corte de Argentina. Es un gran maestro penalista. El doctor Zaffaroni tiene un manual y tiene un tratado de derecho penal. El tratado de derecho penal está integrado por 5 tomos y es una obra más o menos cara, pero vale mucho la pena. Ustedes pueden encontrar a partir del 3er tomo el desarrollo de la teoría del delito. También conviene comprar el manual de Zaffaroni. Es un solo tomo, es un solo libro y es un libro muy grueso, muy grueso. No son los 5 tomos del tratado, pero es un libro muy voluminoso, bastante más asequible en términos de costo económico. Ustedes saben la diferencia entre un manual y un tratado. El manual, señor licenciado, suele tener la misma información que el tratado, pero de manera muy sintética, muy sintetizada. El tratado desarrolla más los temas, ejemplifica más, profundiza más, ve más antecedentes, se extiende mucho más, profundiza más. Por eso es más extenso un tratado. Pero un manual toma la esencia del tema y lo expone de manera muy clara, y particularmente el manual de Zaffaroni es muy atractivo porque ejemplifica mucho y explica con una gran claridad. Yo les sugiero ampliamente que hagan un esfuerzo por adquirir cualquiera de las 2 obras. La que está más accesible, les repito, es el manual. A veces es un poco difícil conseguirlo en librerías, pero buscándolo todavía se encuentra aquí en México porque se sigue editando. Les recomiendo también cualquiera de las obras actuales del profesor Klaus Roxin. El profesor Klaus Roxin se escribe Klaus con X al final, así como suena, Klaus, X al final. Roxin se escribe R-O-X-I-N, Roxin. Klaus Roxin. Es alemán el maestro Roxin. Para muchos es el mejor penalista vivo que tiene la humanidad en este momento. El doctor Welzel, de quien les hablaba hace un rato, ya falleció, murió en los años 80. El doctor Roxin, hasta donde sé y espero, sigue vivo, sigue con nosotros y es un hombre muy mayor, pero es un gran dogmático del derecho penal, es un gran autor del derecho penal, para muchos el mejor vivo que hay en este momento. El doctor Roxin es uno de los autores de la llamada teoría de la imputación objetiva, el nuevo derecho penal de imputación. Sostiene el funcionalismo como estructura junto con el doctor Jacobs. Así que es una obra de consulta obligada, la del doctor Roxin. Ustedes pueden ver el derecho penal del doctor Roxin, pueden ver la teoría del tipo. Hay una obra que en particular del doctor Roxin trata de la composición del tipo penal, la teoría del tipo. Siempre recomiendo también lo que para mí es la Biblia del derecho penal, así la suelo llamar. Es una obra del profesor Welzel, Hans Welzel. Para mi gusto, como les he dicho un par de veces, el mejor penalista que ha tenido la humanidad en su historia. El doctor Hans Welzel, padre del finalismo, escribió una obra sublime, jóvenes, de derecho penal que se denomina Derecho Penal Alemán. Obviamente, hace 30 años o más que esa obra no se actualiza por la muerte del doctor Welzel, Derecho Penal Alemán. La pueden ustedes conseguir en México de una editorial chilena. Y se batalla, pero ahora, pues, con tantos recursos electrónicos,
se puede conseguir esa obra. Anteriormente había 5 o 6 ejemplares de esa obra en todo el país. Hoy día es bastante más conocida y bastante más difundida. Yo la he leído, jóvenes, por lo menos unas 10 veces. Es un solo libro, no muy voluminoso, pero cada palabra de ese libro enseña. La he leído unas 10 veces y cada vez que la leo encuentro un conocimiento adicional, encuentro un conocimiento nuevo. Realmente vale mucho la pena y motiva mucho a la reflexión esa obra. Es la bibliografía que les podría sugerir como básica para irse adentrando al estudio de todos estos temas. Luego, un ejemplo de la exigibilidad de otra conducta nos pide el señor licenciado Eric. Con mucho gusto, licenciado. Déjenme primero explicar un poco más sobre la exigibilidad de otra conducta, porque he notado que en la práctica se hace un uso indiscriminado de esta figura que la mayoría de las veces no corresponde a sus alcances técnicos correctos. Déjenme explicarles. La culpabilidad, señores licenciados, en el derecho penal se basa en una figura que es muy cuestionada y que es muy criticada. Esta figura se denomina libre albedrío. El libre albedrío, la libertad para decidir entre cometer un delito o no cometer un delito, no puede ser demostrada. Hay muchos autores que afirman que el libre albedrío no existe o por lo menos no es demostrable. Otros autores dicen que tampoco su negación es demostrable, o sea, negar que existe el libre albedrío. Lo que sí pareciera una postura mayoritaria en todas las doctrinas modernas del derecho penal es la aceptación de que el libre albedrío, la libertad absoluta, la decisión plena del ser humano para decidir entre delinquir o no delinquir, en realidad no existe. Decía el maestro Ortega y Gasset, el hombre es y su circunstancia. Todos los seres humanos, bajo ciertas circunstancias, estarían proclives o propensos a delinquir, incluyéndonos a nosotros que estamos en este momento en esta charla. Bajo ciertas circunstancias, todos nosotros, incluyéndome por supuesto, violaríamos la ley y cometeríamos un delito. En casos a lo mejor muy extremos, si de ello dependiera, por ejemplo, la integridad o la vida de alguno de nuestros hijos, indudablemente incurriríamos en la violación de la ley. Esto no podemos negarlo. Todos tenemos un nivel diferente de tolerancia ante la imposición legal. Algunos se resisten más a violar la ley que otros. Algunos tienen un nivel de tolerancia bastante más bajo que otros para violar la ley, porque su circunstancia ha sido diferente, porque han tenido una vida muy llena de penumbras, o una vida de sufrimiento, o una vida de carencias, o una vida de excesos, o una vida de adicciones, o por lo que sea, pero su nivel de tolerancia al imperativo legal es inferior al de muchos otros. Cuando nos llegue a todos, si algún día nos llega, el límite de nuestra tolerancia, vamos a violar la ley, señores licenciados. De eso no les quepa la menor duda. Algunos resistirán más que otros, a lo mejor algunos resistirán durante toda su vida y nunca violarán la ley. Pero habrá otros que sí la violen, porque su nivel fue alcanzado. Su nivel de tolerancia, que estaba en un cierto punto, fue alcanzado por los hechos, por las circunstancias. Así, si es eso una realidad, nos preguntamos ¿con qué autoridad sancionamos a los que cometieron un delito? ¿Con base en qué sancionamos al que cometió un delito? Si no estaba a su alcance decidir entre cometerlo o no cometerlo, porque el libre albedrío no existe. ¿Lo vamos a sancionar porque llegó a su nivel de tolerancia los hechos? ¿Porque no pudo más y violó la ley? ¿Qué nos autoriza a sancionar en esos términos al delincuente? Para darle vuelta a esa encrucijada, porque en realidad no tenía salida, señores licenciados, se volvía medio arbitrario sancionar a un delincuente. Estábamos cayendo en sancionarlo por ser diferente a nosotros. Aún en aquellos casos en que el delincuente había hecho algo que cualquiera de nosotros hubiera hecho en su circunstancia, aún en ese caso lo sancionábamos.
Así que para darle vuelta a esa encrucijada, a ese aparente callejón sin salida, los penalistas creamos una figura que más o menos dice, ok, no voy a sancionar al delincuente con base en el libre albedrío, porque este no existe. Lo que voy a hacer es sancionarlo porque el delincuente tenía la posibilidad de haberse comportado conforme a derecho en lugar de violar el derecho. Y yo, como sociedad, le puedo exigir ese comportamiento. Le es exigible una conducta adecuada a derecho. No lo voy a sancionar porque decidió delinquir. Lo voy a sancionar porque decidió apartarse del derecho y porque yo, como sociedad, le puedo exigir una conducta diferente. Muy bien, así que estamos metiendo a la cárcel hoy día, de acuerdo a este concepto moderno de culpabilidad, estamos metiendo a la cárcel al delincuente porque le era exigible un comportamiento diferente al que tuvo. Ya no por el libre albedrío, ya no porque decidió delinquir, sino porque hace 20 años que lo sancionamos, porque le podemos exigir un comportamiento diferente. Esa es la base del reproche hoy en día en el sistema mexicano, señor licenciado. Pero entonces, ¿qué pasa cuando no podemos exigir esa conducta diferente? Cuando las circunstancias que se le presentaron al delincuente son de tal característica que no le podemos exigir que se haya comportado de manera diferente a como se comportó. Simplemente no podemos exigirle que hubiera hecho algo diferente a lo que hizo. ¿Cuáles son esos supuestos? ¿En qué casos no podemos exigirle a una persona que se hubiese comportado de manera diferente? Cuando las circunstancias, señores licenciados, le imponían un sacrificio y sobre todo un sacrificio de su vida. Cuando la persona, el delincuente, entre comillas, estaba ante una encrucijada en que tenía que elegir ante dos bienes jurídicos de la misma jerarquía. No podía salvarlos a los dos. Tenía que salvar solo a uno de ellos. Tenía que elegir a cuál de los dos salvar y a cuál abandonar a su sacrificio. Por ejemplo, hoy día que tenemos esta situación tan extrema como lo es la pandemia, imagínense ustedes que un hospital se encuentra, un hospital en un poblado pequeño del interior de la República, se encuentra saturado y solo dispone de una cama con respirador. Y llegan dos enfermos de COVID que requieren urgentemente, en una situación de vida o muerte, asistencia para respirar. Tienen que ser conectados a un respirador o van a perder la vida. Pero el médico tratante solo tiene un respirador, señores licenciados. No puede salvarlos a ambos. Tiene que elegir a cuál de los dos. Va a dejar de atender a uno de ellos, abandonándolo factiblemente a su muerte, para atender al otro que va a conectar al respirador. Cuando esta situación se presenta, no podemos exigirle al médico que tome una decisión diferente, que tenga un comportamiento diferente. No podemos exigirle una conducta diferente. Cuando esta situación se presenta, señores licenciados, el derecho penal se retira prudentemente. Hay una línea imaginaria donde el derecho penal ya no puede ir más allá, en donde afloran los instintos más básicos de supervivencia del ser humano. Y el derecho penal ya no tiene nada que hacer ahí. Sería una arrogancia que el derecho penal pretendiera regular esas situaciones extremas de necesidad. Son casos en donde se compromete la vida. Son casos de vida por vida, jóvenes. Son casos en donde el sujeto mata para no ser muerto. No es exigible una conducta diferente. Hay inexigibilidad de otra conducta. Un caso similar podría presentarse, les decía, en la tabla de Carneades. Dos náufragos pelean a muerte por la tabla que solo puede soportar a uno de ellos. Hay casos que han sido polémicos que se han presentado aquí en nuestro país. Un cierto día, un joven necesitaba un trasplante de un órgano vital, pero estaba al final de la lista y ustedes saben que hay una lista cuyo orden se tiene que revisar escrupulosamente cuando hay órganos disponibles para donación. Al principio de la lista estaba otro joven, al final de la lista estaba un joven que requería
el mismo órgano. Sin embargo, la familia de quien estaba al final de la lista era una familia acaudalada, pudiente. Así que compraron conciencias, repartieron dinero y consiguieron que se pusiera hasta el principio de la lista a su familiar. Recibió en donación el primer órgano disponible y eso propició la muerte de quien hasta ese momento había estado en primer lugar para recibir la donación. Los familiares que incurrieron en la dádiva, en la compra de conciencia, al ser juzgados, señores licenciados, alegaban que había inexigibilidad de otra conducta porque habían hecho lo que cualquier padre o madre de familia en esa circunstancia habría realizado, habría hecho. Si tenían la posibilidad económica, dijeron, mal harían en no agotar sus recursos para salvar la vida de su hijo o de su familiar o quien fuera. Ese es un alegato de inexigibilidad de otra conducta, jóvenes. ¿Realmente podemos exigirle a esas personas que lleven a cabo una conducta diferente a la que llevaron a cabo? Solo bajo la afirmación de que sí era exigible otra conducta podemos condenar a esa persona. Menudo trabajo es el que tienen los jueces cuando la teoría del caso de la defensa se basa en una inexigibilidad de otra conducta, porque se están haciendo alegaciones que tienen que ver más allá del derecho penal, jóvenes, con la naturaleza humana, con los instintos de supervivencia más básicos que tenemos los seres humanos. Esa línea no puede ser rebasada por el derecho penal. Hay un principio de derecho penal que toda la doctrina sostiene y reconoce, que dice que la necesidad no conoce la ley. La necesidad no se subordina a la ley. Si una persona como los jóvenes deportistas que cayeron en la cordillera de los Andes, cerca de Chile, entre Chile y Argentina, y comenzaron a comer el cuerpo de sus compañeros que iban falleciendo para poder ellos subsistir, señores licenciados, difícilmente el derecho penal podría llegar hasta allá y prohibirles ese acto de supervivencia. Están aflorando los instintos, los afanes de sobrevivir. No se preocupan del derecho penal y sería una arrogancia que el derecho penal quisiera regular también esas circunstancias. Así que ese es un ejemplo y esa es una situación de un estado de necesidad exculpante, inexigibilidad de otra conducta. Vean, no se trata de que el sujeto tenía otras alternativas y que podía haber hecho tal o cual cosa. Se trata de los casos más extremos, jóvenes, en donde el sujeto no podía salvaguardar los bienes jurídicos que estaban en concurso, en competencia. Porque si podía salvaguardarlos a los dos, entonces no había estado de necesidad. No estamos ante una situación de inexigibilidad de otra conducta. Si el médico disponía de 2 respiradores, no estamos entonces ante una situación de inexigibilidad de otra conducta. Así que de eso se trata, señor licenciado Eric, este tema tan apasionante de la inexigibilidad de otra conducta por el estado de necesidad exculpante. Luego, dice el licenciado Eric, profesor, de verdad nos está dando una cátedra muy buena sobre este tema. Muchas gracias. El indagar en la teoría del delito y los temas que está citando es simplemente apasionante para nosotros que nos apasiona el derecho penal. Me atrevería a aportar al auto llamado príncipe de la dogmática penal, Rubén Quintino Cepeda, ya que es un jurista, y Roxín acerca del error en el derecho penal. Bien, yo conozco bien al maestro Quintino, es un buen amigo, es un gran penalista, por supuesto. Gracias a algunos comentarios sobre la plática, les agradezco mucho sus comentarios. Si me permiten, seguimos entonces con el tema, señores licenciados, el tema del derecho, del error de prohibición. Dogmáticamente, el error de prohibición puede ser clasificado en vencible o invencible. Por cierto, déjenme les explico esto de la dogmática, entre paréntesis, porque hablamos mucho de la dogmática y de pronto no tenemos claro qué es la dogmática. La dogmática penal, señores licenciados, tiene 2 significados. Al decir dogmática penal quiere decir 2 cosas diferentes.
Ser dogmático puede ser, en un sentido peyorativo, en un sentido denostativo, sinónimo de ser terco, de ser empecinado, de no escuchar razones. Una persona que es dogmática en este sentido de la palabra es una persona que afirma las cosas sin dar razones, porque yo lo digo, así es. Soy un dogmático en ese sentido, sí, no me importa, reconozco que soy un dogmático porque así lo digo y así se va a respetar. Yo soy el titular de la oficina o yo soy el maestro y así lo van a contestar en el examen. Esa sería una postura dogmática en ese sentido. Recuerden, tiene dos sentidos. El primero es ser terco, empecinado, no escuchar razones. Cuando los abogados litigantes señalamos en nuestro escrito, por ejemplo, que un dictamen pericial es dogmático, lo que estamos diciendo es que el perito no desarrolló adecuadamente la técnica o la metodología para llegar a una conclusión. Que el perito únicamente afirma la conclusión, porque yo lo digo así es blanco y se acabó. Eso es un dictamen dogmático, no da razones, se empecina en eso, es terco. Una sentencia dogmática es una sentencia que no motiva, que no explica, que no razona. El juez lo afirma y se acabó. Eso es un pronunciamiento dogmático del juez. Cuando el Ministerio Público dice el señor es responsable y pide una pena de 5 años de prisión, está haciendo una afirmación dogmática. Tiene que decir por qué considera que es responsable. Ese es un primer sentido del significado de la palabra dogmática. Un segundo sentido, que es el más difundido, un segundo significado de la palabra, que es el más difundido, el más usado por nosotros los penalistas. La dogmática, señores licenciados, es un método de conocimiento deductivo. ¿Qué significa esto? Hacer dogmática es desprender conocimiento a partir de un dogma, a partir de un principio. Los dogmáticos del derecho penal tomamos la ley como dogma y desprendemos de la ley conocimiento y estructuras. Por ejemplo, cuando ustedes analizan los elementos de un tipo penal, desglosan el tipo penal en elementos, están haciendo dogmática, jóvenes. Cuando ustedes revisan palabra por palabra lo que dice la ley, lo que dice la causa, lo que dice la legítima defensa o lo que dice qué es la tentativa, y revisan palabra por palabra para ver cuáles son los elementos técnicos que integran esa figura, están haciendo un estudio dogmático de esa figura. Así, hacer dogmática es estudiar la ley, jóvenes. La dogmática argentina es diferente a la dogmática mexicana, por supuesto, porque la ley argentina es diferente a la ley mexicana. Si yo en un examen les pidiera, por ejemplo, les preguntara, ¿dogmáticamente es posible la tentativa en los delitos culposos o la tentativa en los delitos de omisión? ¿Son posibles dogmáticamente? Lo que les estaría preguntando es si de acuerdo al texto expreso del código se puede dar la tentativa en los delitos de omisión. Eso sería lo que significaría la pregunta. ¿Dogmáticamente se puede dar la tentativa en los delitos de omisión? En otras palabras, de acuerdo al Código Penal, ¿se puede dar la tentativa en los delitos de omisión? Eso es lo que significa la dogmática, jóvenes. Hacer dogmática es analizar la ley. Así que, cuando les digo vamos a analizar dogmáticamente el error de prohibición, lo que les estoy invitando es a que analicemos el texto legal para ver qué es lo que dice respecto del error de prohibición. Cuando les afirmo, en este curso no los voy a llenar de teorías, en este curso vamos a hacer dogmática. Lo que les estoy diciendo es que como se trata de un taller, voy a estar recurriendo a lo que dice el código. Vamos a estar siendo dogmáticos. Muchos abogados le llaman práctica, ¿no? A mí me gustan las cosas prácticas, las cosas que puedo aplicar en mi trabajo. Lo que realmente está pidiendo es que se haga dogmática. Así, entonces, la dogmática, vean, es un método deductivo de conocimiento. Es un método de análisis científico. Es un método deductivo en donde el penalista
deduce conclusiones, conocimiento del análisis de la ley. Eso es hacer dogmática, eso es la dogmática, jóvenes. En este segundo sentido, es un método deductivo. Ahora sí, vamos a ver dogmáticamente, es decir, de acuerdo a cómo está regulado en el código, el error de prohibición. Hay otras preguntas por acá. Dice la señorita licenciada Elizabeth Hernández, dice, un sujeto es asaltado y el ladrón lo amaga, lo encañona en la cabeza. Un policía observa el hecho, el ladrón comienza a hacer disparos hacia el policía. El policía hace un disparo en contra del imputado y el disparo le toca a la víctima que estaba siendo asaltada y amagada y lo priva de la vida. ¿Qué figura opera en favor del policía? Ya que su intención no era privar de la vida a la víctima, sino defenderse del ladrón y salvaguardar su propia víctima, dice, su propia vida, entiendo. Bien, déjenme responder a esta pregunta. Me va a llevar un poquito de tiempo, pero no quiero dejar ninguna duda de ustedes en el aire. El oficial de policía, señorita licenciada, está normalmente amparado por dos causas de justificación: el cumplimiento de un deber o la legítima defensa. Cuando el oficial de policía repele una agresión, que ojo, puede ser actual o inminente, o sea, puede ser que ya le estén disparando o que estén a punto de empezar a dispararle. Las dos figuras encajan en la legítima defensa que está regulada en el código en esos términos. El oficial de policía actúa repeliendo una agresión de la cual es objeto, así que actúa amparado en la legítima defensa. Sin embargo, en su ejemplo, en el ejemplo que nos comparte, el oficial de policía lesiona a un tercero ajeno a la agresión. Lesiona a la víctima del asalto, no lesiona a quien le estaba disparando, sino a un tercero ajeno a la agresión. ¿Qué pasa en estos casos? La pregunta, técnicamente, la doctrina la aborda bajo el daño en la legítima defensa, el daño en la repulsa a un tercero no agresor. Es básicamente como lo aborda la doctrina. Alguien me está agrediendo, yo repelo la agresión, pero daño un bien jurídico ajeno al titular, a quien me está agrediendo. Me están disparando, yo repelo la agresión y lesiono a un transeúnte que va pasando por ahí. Lo que en el argot se llama fuego cruzado. Estaba en el lugar y en el momento equivocado. Murió bajo un fuego cruzado. Cosas de ese tipo son las expresiones de prensa que nos leemos. ¿Qué pasa en esos casos? La legítima defensa, señores licenciados, es básicamente un derecho a repeler una agresión injustificada, una agresión ilegal. Sin embargo, señores licenciados, todas las características que tiene la legítima defensa, seguramente la estudiarán ustedes en algún otro curso. Hay en internet una conferencia que dicté sobre la legítima defensa hace algunos meses, en donde abordo una gran parte de sus aspectos técnicos. No me daría el tiempo ahorita para abordarlos todos, pero la pueden encontrar en internet. Si buscan legítima defensa, maestro José Luis Ramos Rivera, lo van a encontrar y ahí encontrarán todos los elementos de la legítima defensa, o casi todos, me faltaron unos 2 o 3. Según la regulación de la legítima defensa, licenciada, una persona repele una agresión. Sin embargo, si en esa repulsa justificada llega a afectar bienes diferentes a los que representa el agresor, el daño a esos bienes colaterales también estará amparado por la legítima defensa. Ustedes seguramente me dirán, oiga, a ver, eso es algo delicado, porque entonces yo, si repelo un ataque armado y le disparo a mi agresor, pero mato a un transeúnte que va pasando por ahí, el cual no me estaba agrediendo, ¿cómo es posible que entonces la muerte de ese transeúnte quede también amparada en la legítima defensa? ¿Cómo puede ser que se afirme que yo maté a ese transeúnte en legítima defensa si ese transeúnte no me estaba agrediendo?
¿Cómo es eso posible? ¿Por qué afirma que queda también amparada esa muerte por la legítima defensa? Es así, señores licenciados, queda amparada en la legítima defensa. Básicamente, el principio es que todos los daños colaterales de la repulsa quedan también justificados bajo el amparo de la causa de justificación. No nada más las muertes, también los daños. Si repeliendo la agresión rompo el vidrio de un vehículo o perforo vehículos que estaban ahí, además rompo cristales, además causo lesiones a un conductor que va pasando en ese momento, todos esos daños quedan amparados por la legítima defensa. ¿Por qué? ¿Por qué el daño a terceros o el daño colateral en la repulsa queda también amparado en la legítima defensa? La razón es la siguiente, señores licenciados. La doctrina y la Suprema Corte Mexicana, que ha adoptado este criterio, esto que les acabo de decir, ustedes lo pueden encontrar en jurisprudencia reciente, incluso de la 10ª época, es un tema que está perfectamente superado por la doctrina y la jurisprudencia mexicana. Nadie lo debate en este momento, lo que les acabo de mencionar. Si no aceptáramos esa postura, anularíamos el derecho, de facto anularíamos el derecho a la legítima defensa. ¿Por qué razón? Porque imagínense ustedes, si le dijéramos al oficial de policía que está siendo objeto de disparos de arma de fuego por parte de delincuentes: señor oficial, usted se puede defender, puede dispararle a los delincuentes, pero más le vale que les dé, porque cuidadito y le dé a otra persona o lesione otro bien jurídico porque se va usted a la cárcel. Esos daños no van a quedar amparados en la legítima defensa. Pues imagínense entonces en qué situación colocamos a la persona agredida, obligándolo a ser preciso en su repulsa, obligándolo a no fallar, en unas condiciones en donde está siendo atacado a tiros, jóvenes. Le exigimos que no falle, porque si falla lo metemos a la cárcel. Si me siguen, estaríamos de facto anulando la legítima defensa, porque le daría miedo a los agredidos repeler, dada la exposición, la posibilidad de poder dañar otros bienes jurídicos diferentes a los bienes jurídicos del agresor que me está disparando. Ante esa situación, el legislador y los señores ministros de la Corte y los señores magistrados de tribunales colegiados se dan cuenta que no es posible exigirle precisión, exactitud a una persona que repele una agresión violenta sin derecho. Y si le exigimos esa precisión, estamos matando, estaremos aniquilando la legítima defensa. Todas las personas que incurren entonces en legítima defensa estarán expuestas a dañar bienes jurídicos de terceros no agresores y por lo tanto a ir a prisión. Estaremos en realidad reduciendo al mínimo una figura tan importante como la legítima defensa. Por esa razón, las afectaciones a bienes jurídicos tutelados diferentes al agresor quedan también amparadas en la legítima defensa. Así que, señorita licenciada Elizabeth Hernández, la respuesta es sí. Todo el daño que causa el oficial de policía que repele una agresión en legítima defensa queda amparado en la legítima defensa, incluyendo la muerte eventual de una víctima de un asalto. Al revés no funciona. El sujeto activo, el asaltante que le dispara al oficial de policía, lo está agrediendo, no está incurriendo en legítima defensa. Así que si lesiona a un transeúnte que va pasando por ahí, entonces no quedan amparados en legítima defensa esas muertes porque el ladrón está agrediendo, no se está defendiendo. Y por lo tanto, él sí respondería de las lesiones que le causa a cualquier persona que en ese momento vaya pasando por ahí, ya sea que lo lesione o que lo prive de la vida. Espero que haya sido claro en mi respuesta, señorita licenciada Hernández Hernández. Luego, el señor Daniel B. pregunta, dice: doctor, en relación con la inexigibilidad de otra conducta, ¿qué opinión le merece la jurisprudencia de la primera sala de la Corte? Que dice farmacodependencia constituye una causa excluyente del delito prevista en el artículo 15, fracción 9 del Código Penal Federal,
condicionada a la posesión de narcóticos y en las cantidades establecidas en las tablas previstas en el artículo tal. Bueno, no conozco, señor licenciado, la tesis, le ofrezco que la voy a revisar para el viernes que platiquemos, le pueda hacer algún comentario sobre ella. Normalmente, lo que le puedo comentar, yo no llevo defensas ni represento casos de delincuencia organizada por una decisión profesional. Sin embargo, pues mi paso por la PGR, como les comentó el señor director del instituto, cuando me presentó, yo fui su Procurador General de la República durante 4 años y pues mi paso por la Procuraduría me dio alguna experiencia. Normalmente las tablas que permiten la tenencia de fármacos o la tenencia de estupefacientes para consumo personal, desde mi punto de vista representan una excusa absolutoria, no un excluyente del delito. Son figuras diferentes que tienen un efecto jurídico diferente. Sin embargo, le repito, licenciado, voy a leer esa tesis para ver en qué consiste y con mucho gusto le hago reflexiones. Por lo pronto, si me permiten muy brevemente, les explico la diferencia entre una excluyente de responsabilidad y una excusa absolutoria. Seguramente ustedes las conocen, pero me voy a tomar la libertad de explicárselas muy brevemente. Todos los elementos del delito, señores licenciados, que les he mencionado hasta ahora, la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, tienen aspectos negativos que los excluyen. La conducta se excluye por ausencia de voluntad. La tipicidad se excluye por el error de tipo invencible. La antijuridicidad se excluye por las causas de justificación, que son 4, que son la legítima defensa, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho y el estado de necesidad justificante. Y la culpabilidad se excluye, dijimos, por la inimputabilidad, por el error de prohibición y por la inexigibilidad de otra conducta. Todos estos aspectos negativos que excluyen el delito suelen ser la base de defensa, la base de la teoría del caso de los abogados defensores que tienen experiencia dogmática, experiencia y formación técnica en la teoría del delito. Sin embargo, señores licenciados, como ustedes pueden apreciar, la penalidad, la punibilidad del delito no forma parte integrante del delito. Hace muchas décadas, el viejo concepto heptatómico de delito sí incluía en su conformación la punibilidad. Hace muchas décadas se enseñaba en México que el delito era una acción típica antijurídica culpable y punible. Sin embargo, el derecho penal contemporáneo, el derecho penal moderno, ya no integra como elemento del delito la punibilidad. Hoy en día, la punibilidad, señores licenciados, es considerada una consecuencia del delito. De tal manera que cuando ustedes estudian un posgrado y estudian los sistemas penitenciarios, las penas y medidas de seguridad, el nombre de la cátedra, el nombre de la materia en ese posgrado suele ser teoría de las consecuencias jurídicas del delito. Así que la punibilidad no forma parte del delito, es una consecuencia del delito. Sin embargo, la punibilidad también tiene un aspecto negativo que la anula, que la excluye. Ese aspecto negativo de la punibilidad es la excusa absolutoria. La excusa absolutoria, como ven entonces, no anula el delito, no excluye el delito. La excusa absolutoria excluye la consecuencia del delito, que es la punibilidad. De hecho, señores licenciados, para que opere la excusa absolutoria, primero se tiene que afirmar un delito. Porque si no hay un delito, pues no hay una pena que excusar. Normalmente la excusa absolutoria opera cuando se ha condenado por la comisión de un delito. Sin embargo, el legislador dispone que no se aplique una pena por las circunstancias específicas. Por ejemplo, hay una excusa absolutoria cuando un padre de familia, por su propia imprudencia, por su propio descuido,
sufre un accidente y fallecen todos los miembros de su familia menos él. Ha incurrido en un homicidio culposo de los miembros de su propia familia, pero el legislador considera un exceso, señores licenciados, encima de que privó de la vida a su familia, encerrar a aquel hombre. Suficiente sufrimiento, considera el legislador, lo es el vivir con eso el resto de su vida, como para que todavía lo encerremos. Así que hay una excusa absolutoria. Se ha cometido un delito, pero no se aplica una pena. Eso lo dice el Código. Igual sucede cuando el delincuente que ha cometido un delito sufre durante la comisión del delito tal daño físico de tal extremo que se hace innecesario, se hace cruel, inhumano la aplicación de una pena. En esos casos, pues el ladrón sufrirá las consecuencias de haber intentado o de haber cometido ese delito, consecuencias en su propia persona, y por lo tanto eso es suficiente castigo como para que no sea necesario encerrarlo en una pena de prisión. Así que se aplica una excusa absolutoria, se excusa la pena, se excusa la consecuencia jurídica del delito. Esa es la excusa absolutoria. Como ven, no tiene nada que ver con la comisión del delito, sino con la consecuencia, que es la punibilidad. En cambio, los aspectos negativos del delito excluyen el delito mismo. No se comete el delito cuando se presentan esas circunstancias. La excusa absolutoria solamente anula la pena. Así, cuando se presente algún abogado con ustedes o presente una teoría del caso o en la mesa de ustedes alegue una excusa absolutoria, identifiquen que lo que está haciendo es tratar de anular la pena. Reconoce la comisión de un delito, pero alega que las circunstancias en las que el delito se cometió opera o aplica una excusa absolutoria. Las excusas absolutorias, señores licenciados, no son valoraciones de justicia que haga libremente el juzgador o que el juzgador haga con base en sus propios criterios subjetivos o de justicia. No, tienen que estar en la ley. Las excusas absolutorias, señores licenciados, son figuras de estricto derecho. Tienen que estar ordenadas expresamente en la ley para que el juzgador las pueda aplicar. No se trata de que el juzgador considere innecesario, injusto aplicar una pena de prisión y por lo tanto excusa la pena. No, no funciona así. Tienen que estar en la ley. Es de estricto derecho la excusa absolutoria. Luego, como dice, profesor, la punibilidad no integra como elemento del delito, ya que es una consecuencia del mismo que la persona sea merecedora de dicha pena, comenta el señor licenciado Eric. Es correcto, es justamente, licenciado, coincidimos, es justamente lo que acabo de explicar. El señor licenciado Eric dice, para ello están las excusas absolutorias. Si bien es cierto, si hay conducta, si es típica, antijurídica y culpable, pero no punible, ya que es una valoración del juez que no se aplique la pena. Es correcto, licenciado, justamente así funcionan las excusas absolutorias. Luego el señor licenciado Rubén Silva dice, es muy importante tener presente el caso de la legítima defensa, como los casos que se han dado en la clase, ya que son muy comunes en la Ciudad de México actualmente. Bien, no tengo estadística, pero sí supongo que se presentan con cierta frecuencia, porque es muy difícil que una persona que repele una agresión sea preciso y exacto en esa repulsa, que sola y exclusivamente dañe los bienes jurídicos del agresor. Es relativamente común que se causen daños colaterales, señores licenciados, y estos daños colaterales normalmente, cotidianamente, están amparados por la causa de justificación, por la legítima defensa. Dice la licenciada Mila que hay mucha pérdida de audio, que se va el audio. Yo no tengo problemas de conexión, no sé si se trate del volumen, pero entiendo que el resto de sus compañeros me escuchan bien. Tal vez haya alguna situación con su conexión, señorita licenciada Mila. Por favor, si la puede checar. El señor licenciado Rodolfo Mendoza dice, del ejemplo que dio de la familia, y si el conductor va en estado de ebriedad, también queda sin conducta con el homicidio de su familia.
Bueno, ustedes saben que los delitos culposos también pueden ser agravados, también pueden ser calificados. Cuando se presenta una calificativa, señores licenciados, me parece que no opera ya la excusa absolutoria. Esta excusa absolutoria, en los términos en que está regulada, la verdad hace mucho que no la releo, me parece que opera solamente para los integrantes de la familia. Si, por ejemplo, viajaba con la familia algún amiguito o alguna amiguita de su hijo que resulte también lesionado o muerto, por esas lesiones sí tendría que responder el padre de familia, porque no se aplica la lógica de la excusa absolutoria. Esto les pido por favor que lo tomen con cierta reserva, porque no estoy 100% seguro de que siga estando regulada en esos términos la excusa absolutoria. Pero es muy probable que sí esté como se lo estoy comentando. Si no es así, pues les pido una disculpa anticipada. Debí haberme actualizado, pero la verdad es que no esperaba que fuéramos a tratar el tema de las excusas absolutorias en este punto. Se ha oído bien, dice el señor licenciado Fernando Cruz. Se escucha bien, todos dicen que se escucha bien. El señor licenciado Fernando David dice, la excusa absolutoria debe ser aplicada por el órgano jurisdiccional necesariamente. Esa es una excelente pregunta, señor licenciado. Fíjese usted, las excluyentes del delito, las excluyentes de responsabilidad, durante mucho tiempo hemos cambiado criterios si la puede o no aplicar el Ministerio Público desde la etapa de investigación. Durante un tiempo se dijo que no, después se dijo que sí. Hoy en día el criterio es que las excluyentes del delito sí pueden ser valoradas por el Ministerio Público y aplicadas y por lo tanto resolver una carpeta de investigación o una averiguación previa, según sea el caso, con base en una excluyente del delito. Pero la excusa absolutoria es diferente, porque lo que se excusa es la punibilidad del delito, es decir, la consecuencia jurídico-penal del delito. Eso es lo que se excusa, eso es lo que abarca la excusa absolutoria. Y para que opere es necesario que se afirme primero la comisión del delito. Desde mi punto de vista, de bote pronto, señor licenciado, me parece que el Ministerio Público no puede apelar a las excusas absolutorias para archivar un expediente, porque es necesario que el juzgador primero asuma que hay un delito cometido y por lo tanto que hay una pena que se actualiza y que es susceptible de ser excusada. Porque puede suceder, señor licenciado, que no haya delito. Puede suceder que más allá de la excusa absolutoria, aquel padre de familia se defienda con cualquier argumento y consiga un éxito en su defensa y sea absuelto del delito. Y si resulta absuelto, pues entonces se vuelve ocioso analizar si opera o procede la excusa absolutoria. Si no hay delito, pues no tenemos ninguna pena que excusar. Por esa razón me parece, de bote pronto, señor licenciado, que a diferencia de las excluyentes del delito, la excusa absolutoria sí debe ser analizada y valorada exclusivamente por el juzgador. Así lo señala, dice el artículo 139 del Código Penal. Puede ser invocada por la parte defensora, pero otorgada por el juez. Recordemos que el juez debe ser imparcial. Muy bien, esto lo comenta el señor licenciado Marbach. No sé si sea señorita licenciada o señor licenciado. Es decir, está expresamente en el código que es el juez, como les explicaba, el que debe aplicar. El 139 del Código Penal de la Ciudad de México establece cómo y cuándo se aplica la excusa absolutoria, salvo que la gente se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagantes. Es correcto. La excusa absolutoria, comenta la señorita licenciada Marcela Miranda, la excusa absolutoria en el artículo 139 no es aplicable si el sujeto está bajo el efecto de bebidas embriagantes, estupefacientes o psicotrópicos o cuando se dio la fuga y no auxilia a la víctima. Bien, pues es más o menos lo que comentamos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Señor licenciado, son ya las 7 de la tarde. Es la hora de terminar nuestra charla del día de hoy. Nuevamente nos veremos el próximo viernes para retomar nuestro curso en la explicación del error de prohibición como mecanismo empleado por el autor mediato. Les agradezco mucho a todos ustedes su atención y los comentarios que han hecho en el chat. Que pasen muy buenas tardes y que estén todos muy bien.